¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Muy buenos días. Así es, mi amado hermano, una vez más agradeciéndole al Señor por este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Así es. Vamos a dar lo que es la doctrina de la Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que no creen en Dios, no existe Dios, no hay Dios. Y no creen las personas ni porque ven la naturaleza, la creación mismo, la creación de la tierra, el cielo, las aves, los árboles y todas las cosas que nos rodean a nosotros, no creen. Y así es, mi amado hermano, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Dice en su palabra, dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es verdad que en vez de nosotros nos guiamos solo a lo que la gente dice, pero no leemos una Biblia acerca de la palabra de Dios, donde nos habla la creación, de todo lo que queramos saber, nos habla la Biblia, sino que nosotros no buscamos, no leemos, y entonces no tenemos ese conocimiento y nos perdemos la salvación por cuestión de no leer la palabra de Dios, por no tener esa curiosidad de leer las escrituras. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial y darle gracias al Señor por este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, aún nosotros fallándote, Señor, pero tú, Señor, nos das un día más de vida, un día más de oportunidad para estar con nuestras familias, Señor. Estoy delante de ti, Señor, con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote que me perdones por mis faltas, por mis pecados, Señor, por mis errores que he cometido, Señor, pero tú seas perdonándome, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío, y te doy gracias, Señor, por escogerme un día más para poder hacer tu voluntad, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos, Señor, que dice que si confesáramos con nuestra propia boca que Jesús es nuestro Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso, Señor, Padre eterno, poderoso y grande, maravilloso, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito eres y grande, poderoso, Señor, misericordioso. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestras vidas. Vemos como tema tengo la doctrina de la Trinidad. Y leemos lo que nos dice la existencia. Muchas personas que dicen que no existe Dios. Entonces vamos a leer lo que nos habla una historia que nos relata acerca de la creencia, del que creen o no creen. Veamos lo que nos dice la existencia de Dios y las ideas más grandes y más profundas que pueden concebir la mente humana, entraña y las posibilidades de existencia de un Dios personal. La magnitud de la importancia de la respuesta del hombre a esta idea no puede ser exagerada, porque la misma no solo gobernará su vida aquí, sino que también determina su destino final. Si no se puede contestar satisfactoriamente las preguntas de quién, es imposible resolver los problemas de cómo, por qué, cuándo y dónde la existencia propia. Algunos argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios argumentan de la creencia universal. Toda la humanidad tiene algunas ideas de su ser supremo. De este argumento ha sido desafiado frente
frecuentemente, pero nunca refutado, aunque los conceptos de Dios encontrados en muchas culturas, civilizaciones varias y grandemente en cuanto al número en el nombre de la naturaleza de este ser supremo. Sin embargo, la idea de la misma, un ejemplo clásico, se le habla de Dios y en su amor al mandar a Cristo a morir en la cruz. Se dice que respondió su gozo. Siempre supe que estaba ahí, pero no sabía su nombre. Cuando esta persona se había quedado sin asfalto, sin ver, sin escuchar y sin poder hablar. Pero llega un momento que ella, por un razonamiento, algo tan grande le ocurre a ella y comienza a ella a practicar las señales. Y entonces aprende esas señales y le hablan de Cristo por señales. Y ella comprende que la persona que hablaba, ella dice que sí existía, estaba dentro de sí mismo. Entonces vemos que sí hay, como vemos en algunas partes, que Dios existe, Dios hace las obras. No es porque nosotros queramos hacer, sino porque Dios le complace hacer eso, ¿ya? Por su misericordia, porque nos ama a nosotros, nos ama a todo el mundo. Y el argumento cosmológico de todo el efecto debe tener una causa adecuada. Bendito sea el nombre del Señor. La creación doctrinal de la Biblia, de la creación divina, según las informaciones de la conversión, fue la siguiente. En las páginas, vemos aquí lo que nos dice, una página que nos habla claramente de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que nos dice. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vemos lo que nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, nos dice sobre la mujer. Con dolores darás a luz los hijos debemos notar que el sufrimiento por la creación a los hijos tanto al juicio directo de Dios, sino más bien un resultado indirecto del pecado, y el pecado siempre causa sufrimiento y enfermedades y separaciones y tristeza. Vemos claramente que el pecado no nos deja a nosotros avanzar, no nos deja a nosotros unirnos con Dios. Vemos claramente que este es el factor que nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestro pecado, por nuestras faltas, por nuestra hipocresía, orgullo. En vez de por el orgullo no podemos doblar ni las rodillas. Entonces eso que no nos deja avanzar en Cristo Jesús, no nos deja avanzar en nuestro Padre Celestial. Por eso dice Jesús mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Claramente recordando en San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos que nos dice sobre la naturaleza. Vemos en el Génesis mismo capítulo 3, versículo 18, dice, espino y cardo te producirán. Y a partir de este momento el paraíso del hombre se convierte en un lugar donde es difícil vivir las rosas. Ahora tienen espina, y el manso tigre se convierte en un voraz, devorador de carne. Así continuará hasta que levante las maldiciones durante el milenio. Pablo habla acerca de todo esto en Romanos. Vemos lo que nos dice en los libros de Romanos, en el capítulo 8. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 19 nos habla claramente, pues toda la creación
espera con anhelo el día futuro en que Dios revele quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra sus propias voluntades, toda la creación queda sujeta a las maldiciones de Dios. Sin embargo, con gran esperanza a la creación espera el día en que será librada de la muerte y las descomposiciones, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente porque anhelo el ardiente y la creación es guardada la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidades por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. En esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora. Fue este el momento en que entró el efecto del principio científico inmutable, conocido como la segunda ley de la termodinámicas. Esta ley establece que cuando las energías pasan de un estado a otro, una parte se transforma en energía calórica, las cuales no energía. En otras palabras, podemos considerar este universo como un reloj, el que se le está acabando las cuerdas. Esta ley se menciona en Salmos capítulo 102. Vemos lo que nos dice en Salmos capítulo 102. Nos dice claramente en el versículo 25 y el 26, nos dice: hace mucho tiempo echaste los simientes en la tierra, con su mano formaste los cielos, y ellos dejaron de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastaron con ropas viejas, tú los cambiarás y los desecharás como si fuera ropa vieja. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso el Señor. Vemos claramente que nos habla ahí nuestro Padre Celestial. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros, sus hijos y sus hijas prosperarán en tu presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que nos habla en los libros de Hebreos, capítulo 1, versículo 10, nos dice claramente: también le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los simientes de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejaron de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos les gastarán como ropas viejas. Los doblarán como un manto y lo desecharán como ropa usada, pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Bendito sea. Dice como su palabra: la tierra y los cielos pasarán, pero menos su palabra. Bendito sea el grande, maravilloso Padre eterno. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos sobre las obras de tu mano. Ellos perecerán, mas tú permaneces en todo ellos. Se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Vemos también en los libros de Hebreo, en el capítulo 1, versículo 10. En el capítulo 1, versículo 1 al... Sí. En el capítulo de Hechos, en el capítulo 1, versículo 10 nos dice: mientras se esforzaban por ver y encender el cielo, los hombres vestidos con túnicas blancas y respeto se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron: ¿por qué estás aquí parado mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo y de la misma manera en que vieron irse. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando
nos está viendo que es concretamente que existe la Dios. Y muchas personas dicen que no existe, pero la palabra nos enseña. Por eso dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no conocemos de la palabra de Dios, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre la serpiente, vemos claramente en Génesis capítulo 3, verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, sobre tu pecho andarás, y la serpiente no se le ofrece la oportunidad de explicar sus acciones con Dios. Permitió a Adán y a Eva que lo hiciera, y juzgado inmediatamente por prestar su cuerpo a Satanás. La serpiente es castigada y arrastrarse en el polvo. A partir de ese momento, Isaías indica que este juicio permanece sobre la serpiente aún durante el milenio. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni hará mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Vemos en Isaías capítulo 65, ¿qué nos dice? Bendito sea el nombre del Señor. En Isaías capítulo 65, 25 nos dice, el lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero la serpiente comerá polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Grande y poderoso el Señor sobre Satanás. Y él pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. La primera vista, este versículo pareciera que estaría simplemente prediciendo el desagradado naturaleza del hombre por la serpiente. Y la Biblia ha visto verdades mucho más preciosas y profundas subyacentes en esta palabra. Ven en ella una predicción conmovedora de la cruz, de la resurrección y de la gran victoria del Salvador sobre Satanás. Entonces, teológicamente, este versículo podría ser traducido así: y habrá oído intenso entre Satanás y Cristo. Jesucristo finalmente aplastará la cabeza de Satanás, aunque en el proceso será herido en el calcañar. Este importantísimo versículo es conocido como el protoevangélico o el primer evangelio. Veamos también, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos claramente que habla la palabra de Dios, mi amado hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El argumento del hombre tiene una idea de ser más perfecto en esa idea incluso. Cuando el hombre se siente que es todo él, pero no sabe que es la gracia de Dios que nos da un día más de vida. Pero ¿por qué no entendemos eso? Porque no leemos las Escrituras, no leemos la palabra de Dios que nos habla, que nos dice. Las noticias de las que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llega a los apóstoles y a los demás creyentes de Judá. Así que cuando Pedro regresa a Jerusalén,
Así que cuando Pedro regresa a Jerusalén, los creyentes judíos los criticaron y criticaron y entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Le dijeron. Entonces Pedro le contestó todo tal como había sucedido. Yo estaba en una ciudad de Jope, le dijo, y mientras oraba caí un estado de estasis y tuve una visión algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en los contenidos de la sábana, vi toda clase de animales, domésticos y salvajes y reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalo y come de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en los libros de Juan, capítulo 20, verso 31, nos dice, pero esto se le escriben para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y para que él crea en él tenga vida por el poder de su nombre. Gloria a Dios. Vemos también en 1 Corintios capítulo 8, verso 12, nos dice, cuando ustedes pecan contra otro creyente cuando pecan con otro creyente al alertarlo a hacer algo que para ellos está malo, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que comen hace que otro creyente peque, nunca más comerá carne mientras viva, porque no quiera hacer que otro creyente trompiece. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos dice, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpio la conciencia, entonces si la gente habla contra ustedes, serán avergonzados al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en 1 Corintios capítulo 8, verso 7, dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoraciones a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no puedes obtener la aprobación de Dios por lo que comes o no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia en comer un alimento que se ofreció a ídolos? Gloria a Dios. Dirás que este mal cansará y que este mal comerá determinado alimento. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud y las personas fieles que conocen la verdad. Gloria a Dios. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, no consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios porque lo que comen, no podemos nada sino lo que comemos y no ganamos nada si no lo comemos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Grande y maravilloso el Señor.
Vemos claramente que este tema nos ayuda bastante. Dice que la existencia de Dios y la idea más grande y más profunda de que concebir la mente humana atañe las posibilidades de la existencia de un Dios personal. La magnitud de la importancia de la respuesta del hombre a esta idea no puede ser exagerada, porque la misma no solo gobernará su vida aquí, sino que también determinará su destino final. Si nosotros dejamos gobernar de Dios, Él gobernará nuestras vidas. Pero si nosotros no dejamos gobernar de Dios nuestras vidas, Satanás nos gobierna y nos vamos. Por eso dice claramente en su palabra, nosotros tenemos que escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Tienes que escoger tú mismo, mi amado hermano. Si quieres la vida, seguir a Cristo. Si quieres la muerte, síguela. Es tu decisión. O sea, por eso la misma palabra dice que da al libre albedrío, para que tú decidas escoger la bendición o la maldición, la muerte o la vida. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor. Jehová es el buen pastor, nada me faltará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí vemos claramente, como también dice en los Salmos, en el capítulo 91 dice claramente, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, Él nos va a librar de todo, si ponemos en la mano del Señor. Pero nosotros tenemos que decidir a escoger, a servirlo, o a servir a Satanás, o a servir a Dios. Nosotros, es la decisión de nosotros, de servir. Yo lo hago por la palabra de Dios, estoy hablando la palabra de Dios. No lo hagas por este servidor porque también es un pecador, pero hazlo por la palabra de Dios, que te estoy dando los textos para que puedas ver en tu Biblia los textos que te está hablando el Señor en tu vida. Así es, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones, mi amado hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada. Démosle gracias al Señor por estas palabras. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias por este mensaje que nos has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por escogerme para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad, Señor mío. Conoces a cada uno de los que estamos pasando diferentes pruebas, Señor. Tú conoces, Señor, pero ayúdanos a cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, Señor. Cuida nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Gracias, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, con esas ricas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.